Pero hoy la invitación es a recuperar nuestra fe, a poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Hijo de Dios. Jesús lo dijo: funda tu casa sobre la roca. Sobre la roca, para que cuando vengan los ríos y choquen, cuando vengan los vientos y choquen, esa casa no se derrumbe, no caiga. Ahora, evidentemente, la roca es Él. Sí. Cristo es la roca. Y entonces nosotros no vamos a poder impedir que las aguas, no está bien, choquen. No lo podemos evitar. No podemos evitar que los vientos soplen y choquen con ímpetu contra nosotros. Yo me imagino vientos, problemas, vicisitudes difíciles, aguas, corrientes. Hoy podemos ver cuánta corriente doctrinal, herética, errada, cuánta filosofía sin un fundamento sólido de comprobación. Correcto. Absoluta. Y eso está chocando. Cada vez que tú enciendes este aparato y ves TikTok y ves YouTube y ves Facebook, Instagram, te vas a dar cuenta que hay un montón de corrientes. Unos dicen que Dios no existe, otros dicen que sí existe, otros dicen esto, otros dicen aquello, y hay un fluir de aguas que están. Pero la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde has fundado tu casa? Un montón de problemas, de situaciones, y no lo vamos a impedir, ni lo podemos impedir. Van a venir, siervo Obed. Va a suceder. Va a suceder. Pero si tú estás cimentado en la roca, entonces aunque choquen contra ti, solo va a ser eso. Solo van a chocar, pero no te van a derribar, porque tu mirada está puesta en aquel que ha sido, que es y seguirá siendo el autor y consumador absoluto de nuestra fe. Correcto. Y entonces no te vas a hundir, porque ese es el reclamo que les hace: hombres de poca fe. Sí, es bien interesante cómo. Porque, hermanos, sin fe, dice la Escritura, no dice, es imposible. Sí, claro, así lo dice. Agradar a Dios. La capacidad que tiene Jesús para decirle a ellos con autoridad: hombres de poca fe. Confíen. O sea, ¿qué aquí estoy ahí? Aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué están miedosos? Asustados. ¿Por qué están temerosos, asustados? Aquí estoy, no soy un fantasma. Yo soy el que soy. Y nota qué interesante, porque hoy la gente realmente, hermano, confía en los sacrificios, confía en los rituales, confía en tantas cosas, pero no confía en el Dios absoluto, en el Dios verdadero, en el que puede y tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, cualquier adversidad. Porque ¿cuánta gente cree en Dios? ¿Cuánta gente cree en Dios? Si ahorita tuviéramos ahí a toda la gente, ¿cuánta gente cree en Dios? Te puedo asegurar que hay un montón que creen en Dios. Sí. Es más, me atrevería a decir, el 90% de los que van a ver este episodio creen en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y creen en su poder? Porque una cosa es que creas en Dios. Y recuerda que la Escritura dice, el diablo cree y tiembla, pero no le obedece.
pero no se somete a su autoridad, pero no tiene fe en Él. Porque nosotros queremos agradar a Dios con tantas cosas. Queremos agradar a Dios con ayunos, con ofrendas, con primicias, con sacrificios. Y ojo, no está mal, es bíblico. No estoy diciendo ya no lo hagan. Pero hay gente que quiere agradar a Dios de muchas formas, pero no lo agradan con la fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que somos galardonadores de los que le buscan. Sí, qué interesante es esto. Entonces Pedro, en un momento, se hunde y él dice: hombre de poca fe. Sí, muchas veces nos pasa a nosotros eso, que tenemos la misma perspectiva, la de Pedro, que vamos caminando tan tranquilo. O sea, nuestro enfoque, nuestra mirada está en Jesús. Cuando iniciamos, el detalle es que cuando pero te llegó una enfermedad, pum. Pero Ajá. te llegó un problema, pum. Pero te llegó una situación. Y entonces, no. Tu enfoque es Cristo. Porque sin Cristo, nada podemos hacer. Sí, sí. Entonces, es cierto, salió aquí una situación, pero Cristo tiene el control. Ujú. Y Él me va a dar la sabiduría, el respaldo. Dios no va a poner ninguna carga mayor a la que tú y yo podamos soportar. Porque al final Él nos conoce. Él sabe todo de nosotros, hermano. ¿Ve? Hasta dice cuántos cabellos tú tienes. Ahora yo te pregunto, ¿y tú sabes cuánto cabello tienes? No sé. ¿Tú has podido contar las estrellas? Tampoco. Él dice que no solo las cuenta, sino dice que sabe cómo se llama cada una de ellas. Entonces, ¿qué más no sabrá Dios de nosotros? Si tiene el control de esta, o a ti te interesa saber cuánto cabello tienes tú. No, pero a Él sí. ¿Qué más no podrá Él saber? Él me crió, Él me hizo, Él me formó. Entonces, hermano, Él no va a poner algo, o no me va a meter a algo, o no va a permitir que algo llegue sin que yo tenga la capacidad de soportarlo, de pasarlo y de salir victorioso, siempre y cuando yo tenga fe. Sí, Porque si no me voy a un día. ¿Cuántas personas hay hundidas hoy? Hundidas en grandes deudas. ¿Por qué? Que no tuvieron fe. Hundidas en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dejaron de ver Y de creer. y de creer al que todo lo puede, aun cuando no se puede. Sí, porque, pastor, él dice, cuando los discípulos están en la barca y están siendo asustados y están ahí preocupados, y yo pienso que estaban tirando las cosas, porque note esto, ellos no estaban a la orilla, No, estaban en medio. estaban en medio. Estaban a la mitad del mar de Galilea. Y según el puedes contexto, el mar de Galilea era un lugar donde siempre pasaban muchas tormentas. Entonces ellos estaban pensando así que hoy aquí no nos escapamos, nos vamos a morir. Pero nota algo que me impacta. Y vaya que tú abriste esa brecha. La mayor parte de ellos eran hombres de mar. Sí. Eran pescadores. Si tú tomas referencia Ajá. del trabajo que ellos hacían antes de que Jesús apareciera en sus vidas, eran pescadores. Y ahora yo te pregunto, ¿y un pescador dónde vive? Todo ¿En el el tiempo mar? está en el mar. Ahí ¿Y cómo es que come. tienen miedo? Pues? Y se asustan. ¿Te puedes imaginar? Yo me imagino esos hombrones, porque Claro. los judíos son fornidos. Pero ellos dicen, ¡ay, un fantasma! ¿Te puedes imaginar? Un fantasma. Se asustaron. Aquellos hombrones
aquellos que tenían la experiencia. O sea, está bien que nos asustemos tú y yo que no sabemos pero ni cómo entrar al mar. Si a veces cuando vamos a la playa que tenemos más cerca aquí de Champerico y viene la ola, ni podemos pasar las olas. Nos arrastra. Ahora imagínate estar allá, pero ellos sí tenían esa experiencia. Claro, sabían tenían cómo. ese conocimiento. ¿En cuántas tormentas habían estado? En muchas. Pero resaltan ahora que andando con Jesús, sabiendo del poder de Cristo, perdieron la fe. ¿Y cuánta gente hay así que le llamamos pastores, apóstoles, profetas, diáconos, ancianos, líderes, que aunque sabemos del poder de Dios, pero perdemos nuestra fe? Nos preocupamos. No ponemos nuestra mirada en aquel que inició, Está perfeccionando. que está perfeccionando y que terminará nuestra fe en nosotros. Correcto. Porque Él nos ha dado, y te acuerdas que hablamos de eso en un episodio, Él nos ha dado una medida de fe. Entonces Él quiere que esa fe que Él nos ha dado, La explotemos. pero ¿qué pasa? El agua, la tormenta, la deuda, la enfermedad, y ya no dicen la enfermedad, sino mi enfermedad. O sea, hasta se adueñaron de la enfermedad. Ya no dicen el problema, dicen mi problema. Exacto. Mis problemas, o sea, son de ellos. Entonces Jesús como caballero dice, ok, son de ellos. Porque tú dices, mis problemas son tuyos. Entonces Jesús dice, bueno, pues hasta que los suelte, hasta que ya no los quiera, entonces. Correcto. Hasta que tú ya no digas mi enfermedad. Entonces mientras tú digas mi enfermedad, es tuya. Tú te adueñaste. Entonces suéltala. Porque Él tiene el poder de sanar cualquier tipo de enfermedad. Sí, exacto. O sea, para Él no hay enfermedad incurable. Para Él no hay medicina, pastilla, suero, inyección, nada. Él es, el que ha sido y el que será. El alfa y la omega. Y Él puede hacer lo que a Él le plazca, donde quiera, con cualquiera y a la hora que sea. Él lo puede hacer todo. Ahora la pregunta, ¿y tú y yo? ¿Y usted? Creemos. Porque al que cree, todo le es posible. Exacto. Todo, hermano, ve. A la que interesante esta conversación. Ya para ir terminando, también hay algo muy curioso que puedo percibir en esta historia, porque aún en medio de lo que los discípulos están viviendo, hay una promesa que yo puedo percibir. Y Jesús les dice, tranquilos, no se asusten. O sea, no le estaba diciendo a Jesús, no se asusten por la tormenta, sino Él le estaba diciendo, no se asusten, yo soy el que estuve con ustedes allá a la orilla y hicimos el milagro de la multiplicación. Y aquí estoy otra vez. Y aquí estoy. Ajá. Pongan su mirada En mí. No en... y olvídense de la tormenta. Sí, porque eso es lo que dice Jesús. Yo soy el que estoy acá. O sea, yo soy. Tranquilos. Pero si eres tú, ok, ven. Compruébalo, aquí estoy. Y aquí estoy para ustedes. Y Él sigue diciéndonos, aquí estoy. Ahora la pregunta es, ¿y lo estamos viendo a Él? ¿O estamos viendo el problema? Estamos viendo la enfermedad, estamos viendo la carencia, la escasez, la adversidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque Pedro dejó de verlo, te aseguro, dejó de verlo. Sí. Y vio su naturalidad, su naturaleza. Y empezó a hundirse. en tu naturaleza humana, nada es
nada es. Habrán muchas limitaciones. Llegarás hasta donde te den las fuerzas, hasta donde te dé el conocimiento, el entendimiento humano, pero hasta ahí. Pero en el Señor, eso se potencializa. Correcto. Sí. De una manera incalculable. Pero el problema es que nosotros a veces ponemos la mirada en todo lo que nos rodea, menos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué le quiere usted decir hoy a los que nos están viendo en este episodio? ¿Qué palabra quiere usted hoy darles a todos ellos? Tengan fe. Tengan fe. Que tengamos fe. Tengamos fe en Cristo. Hermano, pero usted no sabe la situación que estoy pasando. Tal vez no. Tal vez tú no sabes que yo también tengo situaciones difíciles. Tal vez tú no sabes que tengo deudas, que tengo adversidades. Correcto. O tal vez yo no sé que tus problemas son mayores a los míos. Porque ese es el problema, hermano. Eso es lo que yo quisiera resaltar para todos hoy. Porque a veces nos ensimismamos en nuestros propios problemas, en nuestras propias tormentas, en nuestras propias situaciones, creyendo que son las más grandes. Y cuando tú ves el entorno, te das cuenta que hay gente que está peor. Sí. Pero no ha perdido su fe. Y eso es lo que los mantienen vivos, los mantienen activos, los mantienen con gozo. Y están allí. Es increíble, hermano. Porque cuando tú ves, dices, hombre, lo que yo estoy pasando no es nada comparado a lo que están viviendo, a lo que están enfrentando. Tú te quejas por huevo revuelto con frijol, pero hay gente que no se queja y solo está comiendo tortilla con sal. Tú te quejas por una casa que no es de 2 niveles y hay gente que ni se queja por un rancho que ni piso tiene, que en invierno pasa el agua. Sí. Entonces cuando tú ves las situaciones de otras personas, tú dices, wow, hasta cierto punto somos egoístas, ¿verdad? Estamos como Elías. Soy el único que ha quedado aquí. No, él tenía ahí 800 profetas más que estaban haciendo la obra y que estaban también guerreando, que estaban pasando. Entonces yo creo, hermano Obed, que debemos de dejar primero tener fe y luego dejar esa tendencia que está muy de moda hoy, de hacernos las víctimas, ¿verdad? De pensar que nuestros problemas son superiores, aún incluso superiores a Dios mismo. Sí, hemos llegado a eso, ¿verdad? Cuando Dios lo tiene todo. Él puede levantarse, porque hay otro pasaje también donde va con ellos en la barca. No sé si tú lo has leído. Igual pasa la misma situación, la misma solo tormenta. Que ahora en esa perspectiva, solo que ahí se duerme y él está durmiendo en la popa y yo creo que Pedro también le dice, hey, no tienes cuidado, lo despierta, perecemos. Y él se levanta y dice, calla. Sí. Y enmudece. Y fue al instante. Reunión de diáconos en la parte trasera. ¿Quién es este? Que aún la tormenta le obedece. ¿Cómo que quién es este? Y no con él andaban, pues. Qué tremendo. Entonces igual estamos, hermano. Entonces yo creo que llegó el momento de dejar de ser víctimas, de entender que no somos los únicos que estamos pasando situaciones difíciles
que estamos atravesando tormentas, vendavales, pero que nuestro desafío hoy en día es poner la mirada en aquel que ha iniciado, está perfeccionando y terminará el proceso de nuestra fe. Hoy queremos decirle que no solamente confíen en Dios, sino puedan creer en el poder de Dios. Con y cuando todo su ustedes corazón. crean en el poder de Dios, pastor, vamos a ver cosas Milagros, increíbles. cosas sobrenaturales. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto.